Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con este capítulo número 7 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué nos enseña este capítulo el día de hoy. Es muy importante porque nos habla de la continencia en el matrimonio, del matrimonio y del divorcio. Vamos a ver casos de nulidad, etcétera. Cuándo sí puedes volver a casarte, cuándo no, y cuáles son las causas o los motivos de. Para eso nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Y decimos, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mano derecha, efecto de mi cámara, se puede ver como mano izquierda, pero es la derecha, lo aclaro. Bien, ahora sí, una vez que decimos esto, como siempre y en todos los videos, vamos a seguir anunciando para todos aquellos que saben lo que sucedió en 2020, de que no nos vuelva a agarrar desprevenidos. Va a venir algo próximo, no sabemos cuándo, pero ya hemos de hecho anunciado. YouTube nos los bajó, pero no podemos hablar aquí de eso. Lo que sí te puedo decir es que puedes adquirir los productos que van a ayudarte a secar en la piel, digamos así, los granos que podrían salir. Eso es lo que sí te puedo decir. Y pues bueno, en el primer comentario van a estar los contactos de los proveedores para que tú vía WhatsApp te puedas contactar con ellos y puedas hacer tus pedidos. Con ellos sí puedes hablar más abiertamente de lo que realmente, para qué son realmente, y pues bueno, por teléfono no habría ningún problema. Ahora sí, una vez dicho esto, vamos a leer el capítulo, que es el capítulo número 7 y dice así. Por cierto, una disculpa para los videos pasados en mi otro canal y en este, donde el video no se escuchaba muy bien. Tenía conectado mal ¿cómo se llama? Mi micrófono, y pues bueno, por eso se escuchaba de, digamos, muy mala calidad, pero espero ya haber solucionado el problema y pues bueno, continuamos. Dice, la continencia en el matrimonio. Ustedes han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque mujer, que no toque mujer alguna, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos, y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Entonces vamos aquí a ver esta parte, ¿no? Digamos, esta abstinencia en el matrimonio, está hablando San Pablo de una abstinencia. Primero habla de que, digámoslo así, los corintios le preguntan, ellos tienen dudas como cualquiera de nosotros, ¿no? De repente, oye, yo tengo duda en esta parte del matrimonio. Prácticamente lo que ellos dicen, ¿será bueno no tener intimidad para estar en oración? Esa es la pregunta que le hacen a San Pablo. Y San Pablo les contesta y le dicen, la abstinencia de no tener relaciones íntimas es bueno. Si por ejemplo tú estás casado con tu mujer, y hablo aquí de los que están casados por la iglesia, porque los que están, digamos, en unión libre, no aplica esto, porque ellos ya están cometiendo pecado de fornicación, así se llama el pecado. Cuando tú estás en unión libre, que nada más estás, digamos, juntado o rejuntado, como le llames en tu país, ¿qué quiere decir esto? Que estás en pecado mortal, porque estás fornicando, estás teniendo intimidad sin tener la bendición de Dios. La bendición de Dios se da a través del sacramento del matrimonio
y este sacramento del matrimonio solamente es por la Iglesia Católica. No vale el casamiento en una ley civil. Cuando tú te vas, digamos, a casarte según en tu país por lo civil, donde un juez va y te casa y firman un papel, ese documento ante Dios no sirve, ese casamiento no sirve. Te servirá aquí en el mundo, como ya lo habíamos descrito en otros videos, para hacer trámites de actas de nacimiento, CURP, cualquier tipo de trámite, ¿no? Pero no sirve para las leyes de Dios. Entonces, una vez que queda eso claro, ahora sí vamos a continuar. Solamente es para los matrimonios que están casados por la Iglesia Católica. Ahora, una vez que sabemos eso, San Pablo dice, para todos aquellos que están casados bajo la Iglesia Católica, pueden abstenerse de tener intimidad. ¿Con qué fin? De hacer oración. Aquí dice, la esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Es decir, ese fin de decir, bueno, ¿sabes qué? Platicarlo con tu pareja. ¿Qué te parece si hacemos algo para ofrecerlo a Dios? Digamos, un sacrificio. Ese es un sacrificio que ustedes dos harían. Y qué mejor si lo mezclan con ayuno. Ayuno es obviamente a pan y agua, y el sacrificio sería no tener la intimidad, esos actos íntimos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, y ya San Pablo lo dice, por cierto tiempo. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, después vuelvan a estar juntos, es decir, después de que tú con tu esposa ya dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si esta semana no tenemos intimidad, ayunamos aunque sea el viernes y nos dedicamos a hacer oración los 7 días, o una novena, ¿no? Durante 9 días, un novenario, durante 9 días no nos tocamos nada de nada, y cuando hablo de nada es nada de nada, ni dormir juntitos, ahora sí que, bueno, cuando hablo de no dormir juntos es nada de que, abracitos, y ese tipo de cosas, porque eso se presta ya para hacer bueno, hacer cosas que también no son agradables a Dios, ¿no? Los famosos franeleos que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, que pues es frotar tus partes íntimas con la otra, con tu sexo opuesto, y con ropa, es decir, eso tampoco vale. Por eso hay que tener cuidado, hay que saber hasta, digamos, qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, lo ideal es que pues se abstengan de esto. Si van a abstenerse, háganlo bien, ayunando, como les dije, los días que puedan, y dedicarse, eso sí, a la oración. Una vez que terminen eso, dice, después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Y es que eso pasa, por eso aquí les quiero compartir algo. Esto pasa en algunos matrimonios donde, por ejemplo, la mujer es más de oración, o es, digamos, un poquito más espiritual que el hombre, o al revés, que eso casi no se da, ¿verdad? El varón es más espiritual que la mujer. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que pasa, no? La mujer puede decirte, oye, ¿sabes qué? Un mes. Pero si tú ves que tu esposo, tu marido, no va a aguantar ese mes no teniendo intimidad, porque ustedes dos se conocen, pues entonces por eso es platicarlo entre los dos. ¿Sabes qué? ¿Cuánto tiempo? No, ¿sabes qué? Yo creo que con 9 días está bien. Y así o sea, podemos volverlo a practicar en unos 2 meses más, o en 3 meses más. El punto es, también Dios no le exige que cada mes lo hagas, o que a cada ratito. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Lo que sí pide Dios es que lo hagas bien, y que también, como dice San Pablo, cuidado, porque pueden caer en las trampas de Satanás por no saberse dominar. ¿Qué es lo que pasa si tú forzas a tu marido o tú a tu esposa a hacer un ayuno más prolongado, o oraciones de abstenerse de relaciones más prolongadas? Que el marido, cuando vaya al trabajo, cuando vaya a la oficina, cuando se vaya a su negocio, o cuando salga a la calle, o cuando salga a alguna reunión con otras personas, se le puede presentar una mujer, o en el caso contrario un hombre, que la va a incitar, ¿no? Porque recuerden que Satanás también se apodera de los corazones de las demás personas, y va a incitarlos a que tengan intimidad con ellos, es decir, que cometan adulterio, ¿no? Que engañen al esposo o a la esposa. Y en este caso, como el esposo casi no es espiritual, y tú como mujer le obligaste a hacer el ayuno perdón, la abstinencia por tanto tiempo, el esposo va a decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito, y pues me lo están ofreciendo de este lado, entonces lo tomo. Y lo mismo de la mujer, ¿no? Del lado contrario puede pasar. Entonces es muy importante que eso ustedes lo analicen, porque repito, ustedes se conocen. Y como dice San Pablo, volver a tener intimidad, pues no es malo, son prácticas que Dios permite siempre y cuando sean correctas. En el video pasado mencionamos qué prácticas no se valen,
Y para eso te invito a ver el video por si no lo sabes. Continúo y dice, lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Y fíjense cómo San Pablo aquí dice, es un consejo, si quieren abstenerse, adelante, si no, sin problema. O sea, también San Pablo, como dice, no es una orden. Y luego dice, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Aquí San Pablo, recordemos que él era soltero, ¿no? Él no tenía mujer. Por eso dice, me gustaría que todos, habla de todo el mundo, hombre y mujer, fueran como él, o sea, que estuviéramos todos solteros y solteras. Y luego dice, eh, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Y aquí también tenemos que analizar este punto, porque muchos a veces dicen, ya teniendo hijos, hijas, ya habiéndose casado, como que dicen, híjole, ojalá yo me hubiera quedado para servirle a Dios como monja. O ojalá yo le hubiera servido a Dios como laico consagrado o como sacerdote. Pero recuerden algo, ese ojalá quítenselo de la cabeza porque eso les hace daño, eso no existe. ¿Por qué? Porque es una gracia que cada uno de nosotros recibe, entiéndanlo así. Si tú así te haya ido mal en el matrimonio, como hombre o como mujer, fue la gracia que Dios te dio. Habrá algunos pocos casos donde, por ejemplo, Dios dio la gracia para que fuera ese hombre sacerdote o esa mujer religiosa y en su momento ellos optaron por su propia voluntad, por su propio querer, donde Dios nos da libre albedrío y tú puedes decidir por ti, decir, Dios me dio la gracia para ser sacerdote, pero yo quise casarme porque quise, por mi querer, por mi voluntad. Entonces ahí pues ya entró tu voluntad y obviamente, digamos, arruinaste el plan de Dios que tenía para ti y puedes vivir frustrado, puedes vivir así como que siempre pensando en el qué hubiera pasado si yo me hubiera ordenado, o qué hubiera pasado si hubiera entrado al seminario, o qué hubiera pasado si yo me hubiera ido al convento, o qué hubiera pasado si esto, si el otro, si acá. Recordemos que tu presente lo debes de vivir, no vivamos del pasado, el pasado ya, como bien dice la palabra, ya pasó. ¿Qué es lo que compete? Pues cargar tu cruz y seguir adelante, porque finalmente ya no, repito, no podemos, no somos dioses para regresar el tiempo atrás. Entonces, muy, muy importante que tengamos esto en consideración y que dice, entonces, la propia gracia que Dios nos da es, tú tuviste la gracia de casarte, aprovéchala y vive con ello, ¿no? Aprende a vivir en el matrimonio, con problemas, con dificultades, pero aprende a sobrellevarlos, dialogando con tu pareja, no con el maltrato, no con la violencia. Al contrario, sí a la vida, sí al matrimonio, porque recuerda que de los matrimonios tenemos santos sacerdotes, tenemos al Santo Padre, porque de un matrimonio vino el Papa, y toda la jerarquía eclesial viene de los matrimonios. Entonces, un matrimonio santo da precisamente santos, ¿no? Santos sacerdotes, santos religiosos, santos religiosas, y el matrimonio, repito, no es malo. Por eso San Pablo dice que según la gracia que Dios nos dé, vivamos con ella. Aprendamos a vivir con ella más bien. Y luego dice, a los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Es decir, aquí San Pablo da un consejo. A los solteros o a las solteras y a los que quedan viudos o viudas, estaría bien que se quedaran como él. Es decir, quédate viudo, quédate viuda, no trates de conseguir otra pareja, tanto hombre como mujer. Y si tú eres soltero o soltera, San Pablo te aconseja quedarte soltero o soltera. Vamos a ver por qué. Luego dice, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Y miren que San Pablo aquí como que muy fuerte, ¿no? Aquí viene la condición, es decir, tú puedes quedarte soltero, soltera, viudo o viuda, siempre y cuando logres contenerte. ¿A qué se refiere eso? Es decir, quemándote por dentro. Si tú eres de las personas que no puedes estar sin tener intimidad, si no puedes tener relaciones, digamos, pues sí, ¿no? Sexuales, o no puedes, digamos, estar así, sin tocar una mujer o un hombre, entonces cuidado, porque aquí San Pablo lo que te está diciendo es, si tú, porque cada uno de nosotros nos conocemos, ojo, mucho ojo, tanto tú que me estás viendo como yo, cada uno de nosotros conocemos nuestros límites, hasta dónde sí podemos aguantar, hasta dónde no, podemos estar sin una pareja, si no, por ejemplo, me he encontrado con este tema que se llama descoyuntamiento. El descoyuntamiento sexual, recordemos que es el descoyuntamiento cuando tú agarraste y digamos tuviste un novio o una novia, ¿no? En la juventud, tu primer novio, tu primer novia. ¿Qué es lo que pasa? Hubo besos, hubo abrazos, hubo caricias,
e inclusive hubo los famosos fajes, ¿no? Con ropa. ¿Qué más? Pudiste haber llegado a la intimidad. Bueno, pues todo eso que ahorita estamos describiendo, lo que hace en tu cuerpo es que ya haya, el descoyuntamiento es el despertar. Despertó en cuanto a la intimidad. Probó, digamos, tu carne ya probó, y como ya probó, le va a ser muy difícil en un futuro dejar de probar. Precisamente para eso son los ayunos. Los ayunos ayudan a menguar la carne, a que la carne vaya, digamos, tranquilizándose, serenándose. Aquí el punto, porque la iglesia da eso y da otras cosas, ¿no? Misas, que ofrezcas misas por ti, que vayas a retiros de sanación, liberación, que vayas al Santísimo. ¿Qué mejor retiro? Para mí el mejor retiro de sanación y liberación es visitar el Santísimo diariamente, y si puedes ahí rezar tu rosario, eso te va a dar una sanación tremenda. Eso, bueno, en mi persona, en mi consejo, eso es lo que yo practico y sí te va sanando. Y digo, cuando te va sanando no es que como que llegues y en un día te sano, no. Todo es un proceso, dependiendo de lo que tú traigas, Dios te va a ir sanando conforme tú vayas yendo diario al Santísimo. Pero bueno, vamos a regresar a esto. Entonces, si tú te conoces, es decir, tú ya probaste, y como ya probaste el dulce, digámoslo así, vas a querer seguir probando más dulces, pues ese es el detalle, es a lo que San Pablo se refiere cuando dice, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Es decir, mejor búscate una pareja. Si tú no puedes estar soltero o soltera, San Pablo no te reprende por eso, no te castiga, no te juzga, simplemente te dice, ¿sabes qué? Mejor cásate. Ya seas hombre o mujer, mejor cásate y listo. Y ten los hijos que tengas que tener, que Dios te mande. Y lo mismo para los viudos o las viudas, ¿no? Pueden volver a casarse, pero aquí mucho ojo y mucho cuidado. Estas personas viudos, digamos, hombre o mujer, viuda o viudo, ¿qué es lo que va a pasar? Tienes que, digamos, en esta parte es muy complicado, porque si tú ya tienes 40 o 50 años, pues el detalle es que tienes que buscarte una pareja que no se haya casado por la iglesia. ¿Por qué? Porque si esa persona ya está casado, digamos, vamos a suponer que hubo un matrimonio que se casó por la iglesia y después se separó. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Como esa persona ya se casó y luego se separó, esa persona a veces por desconocimiento busca otra pareja, y esa otra pareja, pues digamos, vuelven a estar juntos. Ya no se casan porque él ya se casó por la iglesia y no podría volver a casarse, salvo que haya una nulidad de matrimonio. Ahora, ahorita vamos a ver esos casos de nulidad, pero aquí lo interesante es, imagínate, una persona que ya tiene 40 o 50 años, que haya quedado viudo o viuda, ¿qué pasa? Es muy difícil que se encuentre a otra pareja, porque generalmente ya todos tuvieron su pareja a esa edad. Y ahora aquí el punto es, si no se casaron, bueno, si no se casaron, pueden volver a casarse. Ahí sí Dios no reprende. Puedes volver digamos, a casarte siempre y cuando, bueno, perdón, aquí sí se pueden volver a casar entre comillas. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque el viudo tendría que no haberse casado por la Iglesia Católica, y la pareja que consiga tampoco tendría que haberse casado por la Iglesia Católica. Tendrían que ser, digamos, pues tendrían que venir de relaciones de fornicación, para que me entiendan, donde se juntaron con su pareja, tuvieron familia, pero nunca se casaron por la iglesia. Tú te quedaste viudo o viuda y jamás te casaste por la iglesia católica. O inclusive, si te casaste por la iglesia católica, tú, como viudo o viuda, sí podrías hacerlo, siempre y cuando, repito, el otro no, porque como tú, digamos, tu esposo o tu esposa ya falleció, la iglesia sí permite, digamos, que vuelvas a casarte, pero repito, siempre y cuando la otra persona no esté casado por la iglesia católica. En fin, aquí, digamos, entran muchas cosas para analizar según el caso, porque nos hemos encontrado con varios casos donde, por ejemplo, se casaron, como les digo, digamos, en este caso el viudo o la viuda se juntó con una persona casada por la iglesia, él se separó, pero estaba casada por la iglesia y nunca hizo nulidad de matrimonio. Entonces ellos están juntos, tuvieron una nueva, digamos, familia, hijos, y entonces, ¿qué pasó? Pues ahí el error ya está, porque no pueden casarse, salvo que digamos, la persona con la que te juntaste haga el proceso de nulidad, y a ver si se lo dan, porque a veces la iglesia tarda, ¿no? Entonces, según sea el caso, pues es como podrías o no podrías. Yo en lo personal, como San Pablo aconseja, quédate como estás. Viudo, viuda, soltero, soltera y listo. ¿Por qué? Porque, repito, a veces en lugar de querer agradarle a Dios, te metes, digamos, todavía en más pecado, ¿no? Entonces,
Hay que, por eso repito, para eso hay que leer Biblia y hay que ver antes de tú juntarte con esa pareja, ver cómo está su situación y cómo está tu situación, platicarlo inclusive con un sacerdote para que él te aconseje y te diga, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que no, o sí podrías casarte o no podrías. Tú sabrás, ya una vez que recibas el consejo del Padre, pues entonces ahora sí toma tu decisión. Y bueno, seguimos y dice, matrimonio y divorcio. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor. Aquí ya habla de los matrimonios. Que la mujer no se, que la mujer, perdón, no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar. Escuchen, aquí es donde decimos, ¿no? Que la mujer que se ha casado, o tanto el hombre que se ha casado, no se separe de su marido o de su esposa. Dice, si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido. Y que tampoco el marido despida a su mujer. Es decir, está hablando aquí de los dos sexos, ¿no? Tanto mujer o hombre, si ya te casaste, no te separes. Aquí era lo que decíamos, ¿no? Ese error que cometen muchos matrimonios. Que se casaron y que después de casarse tuvieron hijos y qué pasó, como ya no se entendieron, como ya no me cocinó rico o como, ¿sabes qué? Porque vienen los problemas, ¿eh? Sabes que eres un desordenado, no te bañas, o cuando salimos como novios eras bien limpio y ahora que te conozco eres un mugroso, o sabes que te huelen las patas, o no sé, no me gusta de ti esto, eres un borracho, eres un alcohólico, cuando eras mi novio, mi novia, yo no te conocía así. Entonces vienen diferentes problemas por los que las parejas se separan, porque ni siquiera se divorcian. Se divorcian por lo civil, pero por la iglesia ya no hacen la nulidad de matrimonio, porque además por ese tipo de cosas la iglesia no da la nulidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene precisamente es el noviazgo, para que tú conozcas a tu pareja y digas, bueno, me gusta, me conviene, voy a ver cómo es, me está engañando o no, porque recordemos algo, en el noviazgo sí se da cuenta una persona cómo es la otra, hasta sus malos hábitos, sobre todo cuando es un noviazgo prolongado. Si tú agarraste y te pusiste de novio o de novia y nada más duraron un mes, perdón, y en ese momento tuvieron hijos, pues entonces ahí sí ya no, porque ni siquiera se conocieron. Simplemente fue como dice San Pablo, la calentura, ¿no? La calentura los llevó a tener un hijo o una hija y pues bueno, ya luego se empiezan a conocer más y ya y empiezan a diferenciar en gustos. Entonces, ojo, todas las parejas y todos los matrimonios tienen este tipo de problemas, no son los únicos. Eso es lo que quiero que entiendan. Imagínate, incluso tú ve en el mundo, no necesitas tener la experiencia. Si tú ves en el mundo diferentes parejas, te vas a dar cuenta que las personas que dejan una persona y luego se van con otra, ¿por qué? Porque están en esa mala búsqueda de la felicidad, están buscando a esa persona o esa pareja perfecta, como te lo presenten las caricaturas de Disney, ¿no? Tu príncipe azul y pues que te va a dar todo, con el que nunca vas a tener problemas, y eso no existe. Por eso decimos que de repente también las películas de Disney hacen mal a las personas, porque las mujeres están pensando en esa boda, en ese príncipe azul como lo muestran, digamos, estas películas. Y no es así, la vida no es así. La vida va a tenerte dificultades, va a tenerte problemas en la pareja. Y repito, hay personas que se separan, están buscando y ¿por qué creen que de repente buscan a uno, lo dejan? Se van con otro, lo dejan. Se van con otra, la dejan. Y empiezan a buscar, digamos, pueden tener hasta 20 parejas y nunca van a estar estables. ¿Por qué? Porque ellos en esa búsqueda de buscar algo perfecto no lo van a encontrar, porque el amor del ser humano, tanto del hombre como la mujer, va a ser siempre imperfecto. El único amor perfecto es el de nuestro Señor Jesús, el de nuestro Dios. Ese es el único amor que nunca te va a defraudar, que nunca te va a traicionar. Por eso se dice que cuando estás con pareja debes de buscar siempre a Dios para que ese complemento, ese amor que a veces entre ustedes mismos no se pueden dar, Dios precisamente va a llenar esos huecos, esos vacíos, ¿no? Y pues finalmente digo, es sobrellevar el matrimonio, es tratar de demostrarle tú como hombre ese amor a tu esposa
día con día, no de que, pues como ya es mía, y al principio yo le regalaba flores y le regalaba chocolates y la sacaba a comer e íbamos a tal lado, pues ya después de que tuvimos a nuestro hijo, a nuestra hija, o que ya me la comí o ya me lo comí, pues ya nada de nada. Eso está mal, porque entonces eso fue deseo, no fue amor. Ojo, hay que diferenciar esas dos cosas. Y tú también como mujer debes de hacer lo mismo, ¿no? Demostrarle ese amor a tu esposo día con día. No esperes que él nada más te lo demuestre a ti, sino ambos. ¿Por qué? Porque por eso son una pareja. Tú como mujer demostrarle ese amor al hombre y el hombre demostrarte ese amor a ti como mujer día con día, para que precisamente no pase esto. Dice, y si que no se separen de su marido, de su esposa. Y dice, y si se han separado, es decir, aquí nuestro San Pablo, perdón, dice, en dado caso de que ustedes se peleen o que hayan tenido un problema fuerte y se hayan separado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice, que no se vuelvan a casar. Aquí San Pablo es lo que dice, no te vuelvas a casar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O que haga las paces con su marido. O no te casas, o si tú en un momento estás buscando ese hombre porque, digamos, la calentura, no puedes con la calentura, porque vamos a ser honestos, es eso, o no puedes estar sola o solo. ¿Qué te dice San Pablo? No se vale irte con otra persona, más bien tienes que hacer las paces con tu marido o con tu esposa. Agarrar y sabes que, bueno, yo me siento solo, yo me siento sola, sí me enojé con mi esposa o con mi marido, pero mejor voy y le pido perdón y nos reconciliamos. O en su defecto, no volverte a casar. Solamente esas dos opciones da San Pablo, no hay más. Y tristemente la gente en la actualidad, que es lo que dice inclusive los consejos de los padres, no, sabes que ya sepárate y si encuentras a otra persona que te trate bien, pues con ese. Eso está mal, eso no es un consejo bíblico, cuidado. Por eso decimos que los padres se están perdiendo y están perdiendo a sus hijos, porque si estás dando un consejo que no viene en la palabra de Dios, entonces tú dime. Y luego sobre todo, luego lo más triste es que hay católicos, que padres de familia católicos que van a misa y que aconsejan ese tipo de cosas. Y repito, eso es por desconocimiento, por no leer Biblia, por no leer palabra de Dios. Precisamente para eso son estos videos donde estamos leyendo todo el Nuevo Testamento y primeramente Dios lo vamos a terminar para que vayas instruyéndote, para saber qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué le agrada a Dios y qué no. Y bueno, y sobre todo, si ya la regué, porque por desconocimiento no lo supe, ahora qué hago, porque también Dios nos ayuda. Tú ya la regaste, ya cometiste estos pecados mortales, ¿cómo reparas? Con una buena confesión de vida y no volviéndolo a hacer. Como le dijo a María Magdalena, ¿no? Yo tampoco te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar. Es decir, el consejo que da Dios es, te perdona todos tus pecados mortales, pero no los vuelvas a hacer. Entonces, continuemos, dice, por cierto, guía de confesión de vida, manden correo, les voy a dejar mi correo electrónico en el primer comentario para quien no haya hecho una confesión de vida bien hecha. Ahí va a estar la guía, 65 páginas, y están mis videos donde lo puedo explicar un poquito mejor. Por si en la guía te trabas, mi canal Al final mi inmaculado corazón triunfará. Están los videos de cómo hacer una confesión de vida, parte 1, parte 2, son 6 partes, de la parte 1 a la parte 6. Listo, continuamos. Dice, a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Escuchen, esto es decir, si yo agarré Eddie y me fui y digamos, me decidí casar, ¿no? Con una persona que pues nunca iba a la iglesia, que no conocía de Cristo, que simplemente yo agarré y la vi muy bonita y dije, no sabes qué, ella quiero, o que inclusive la vi bonita y que cuando la conocí, pues digo, pues es una buena persona, a mi parecer, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Me casé con ella. Eso es a lo que habla San Pablo, que no es creyente. Dice, a los demás les digo como cosa mía y no del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, es decir, se casó con una que no creía en Cristo, que no seguía nada, que no era de oración nada, dice, pero acepta vivir con él, que no la despida. En este caso está hablando de la esposa, ¿no? Que no la despide, es decir, ya te casaste, ya tuviste familia, ¿y qué pasó? O ya te casaste aunque no hayas tenido hijos, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Yo me voy a la iglesia y te empieza a hacer berrinches. Oye, ¿por qué te vas a la iglesia? Eso no sirve de nada, Dios no te ayuda, Dios no está con nosotros, tienes que ir a trabajar.
o necesito más tiempo, vámonos acá. Es decir, empieza a haber ese tipo de conflictos, ¿no? Que tú como varón quieres ir a hora santa, quieres ir a la misa, quieres ir a, no sé, alguna festividad de la iglesia católica, o que el sacerdote, estás tú sirviendo dentro de la iglesia los domingos y que tienes que ir al servicio y que tu pareja te dice, ah, ya vas otra vez, ya vas a ir al servicio, no me dedicas tiempo, y es que esto y que el otro, o ya tienes otra ya. Entonces empiezan ese tipo de conflictos, y por eso aquí San Pablo da este tipo de consejos. Si tú eres una de esas personas, escucha lo que San Pablo dice. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Es decir, aquí San Pablo el primer consejo es, tanto hombre como mujer, si se busca a una persona que no es creyente y ya se casaron y están teniendo problemas, el primer consejo que da San Pablo es, no te divorcies. ¿Por qué? Pues el esposo, aquí viene el por qué, pues el esposo no creyente es santificado mediante la esposa, y la esposa no creyente es santificado mediante su marido cristiano. Es decir, aquí vemos el por qué. Dice San Pablo, no te divorcies porque tú como esposo creyente o tú como, digamos, esposa creyente, marido creyente o esposa creyente, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a santificar a sus parejas que no creen en Cristo. Y eso es verdad. Sabemos que, por ejemplo, los que se casan así, ¿qué es lo que debes de hacer tú como marido o tú como esposa con el no creyente? Invitarlo de a poquito, no lo vayas a obligar y no vayas a hacer que quiera comerse la Biblia en un día. Debes ir de a poquito, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si vamos a misa hoy? Y si el marido en su momento te dice, oye, ¿sabes qué? Este domingo yo no quiero ir, vámonos a tal. Te voy a decir algo, para mí un consejo personal. Debes de empezar a tratar de dar, digamos, estirar, el estire y el afloje. ¿Qué es el estire y el afloje? Que de repente tú digas, no, ¿sabes qué? Hoy sí vamos. Y si el otro domingo él te dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero salir hoy porque quiero irme de vacaciones, o quiero sacarte a algún lugar, o quiero llevarte a algún lugar, o quiero que vayamos a esto, al otro, o simplemente quiero quedarme aquí contigo en casa a ver películas. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como marido, como esposa? Digamos, procurar estar con él, aunque no vayas. Yo sé que es un pecado mortal no ir los domingos a misa, pero aquí el detalle es, repito, San Pablo dice que tú santificas a tu esposo y a tu esposa de esa manera, como creyente, pero sí debe de haber esa manera en la que tú, por ejemplo, quedándote con él un día, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo quedarme los domingos así contigo todo el tiempo por esto, por aquello, porque es un pecado mortal, y empezarle a explicar por qué es un pecado mortal y qué te puede llevar a eso. Pero explicárselo a través del diálogo, no de que te enojes y que digas, no, sabes que yo me voy a misa, porque muchos que hacen, sabes que no, yo me voy a misa y yo tengo que cumplirle al Señor y ahí quédate. Y entonces el marido o la esposa se emberrinchan, se llenan de coraje y empiezan los conflictos y las peleas. No puede ser así. Repito, todo es a través del diálogo, porque tú lo conociste así, tú la conociste así, así la quisiste, así lo quisiste y así te casaste. Entonces debes de tratar de entenderlo, porque él es del mundo, no conoce del mundo, y tú no puedes obligarlo de un día para otro a que crea cuando él pues no viene instruido, o esa persona, mujer, no viene instruida. Entonces mucho cuidado con esto. Ahora, otra cosa, que por ejemplo pueden ir a misa temprano, ¿no? O pueden ir a misa en la noche. Si él te pide el tiempo, ¿sabes qué? Vámonos a misa de 7 y de ahí nos vamos, a donde tú quieras. Esas son otras cosas que tú puedes hacer, empezar, ir viendo de qué manera tú puedes ir, digamos, cumpliendo con las cosas de Dios, y al mismo tiempo ayudarle a tu pareja a que crea también, porque de alguna manera Él te está invitando a que convivas con Él los domingos, ¿no? Bueno, yo te invito a misa porque también quiero que convivas conmigo en lo que yo hago. Y de alguna manera es de esa manera ir llevándolo, ¿no? O sabes qué, ¿qué te parece si vamos a un curso de Biblia y te lo llevas una hora, aunque sea cada fin de semana? Eso también es interesante y es muy bueno, pero que todo sea a través del diálogo, porque si no es a través del diálogo, ¿cómo? O que tú sí sabes de la palabra de Dios, siéntate en tu casa, si tal vez no hay tiempo por el trabajo, por lo que sea, por los hijos, ¿sabes qué? Dedícale 15, como ahorita, mira, estamos leyendo un capítulo en cada video. ¿Qué es lo que pasa? Tú lo puedes hacer en casa. ¿Cuánto te puede llevar leer un capítulo de la Biblia y explicarlo? ¿Una hora? ¿Media hora? He hecho videos hasta de 20 minutos, según el capítulo y la profundidad del tema. Pero entonces, eso es lo que tú también deberías de hacer.
de esa manera tú santificas a tu esposo o a tu esposa. Es muy importante que sepas eso, orando además por él o por ella para que tenga una conversión, que lo invites en algún momento a un retiro, pero que repito, no lo presiones, no lo hostigues, aprende a diferenciar qué le gusta, haz lo que le gusta y qué te gusta a ti, pues ir de a poquito llevándolo, porque repetimos, generalmente cuando no estamos convertidos no gusta el camino de Dios, seamos honestos, no nos gusta, no nos llama la atención, no nos gusta ni orar, ni rezar, ni leer Biblia, ni nada. Todo que se hable de Dios, a mí no me digas. Eso es lo que pasa cuando una persona no es creyente. Por eso San Pablo dice, primer consejo, no te divorcies. Segundo, ¿por qué? Porque tú santificas a tu marido o a tu esposa con este tipo de acciones que ya te mencioné. Ahora, dice, si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. Ojo, aquí ya San Pablo está diciendo, pero, aquí ya viene un pero si el esposo o la esposa que no es creyente, ojo, el no creyente, no tú como creyente, se quiere separar, que se separe. Vamos a suponer que tú ya hiciste todo lo posible por ayudarle para santificarlo y esa persona, mujer o hombre, no quiere. Entonces, el no creyente, si te llega a decir, sabes que me quiero divorciar de ti o me quiero separar de ti porque me caes gordo o me caes gorda, siempre me hablas de Dios y que de Jesús y que vas a misa y ya me tienes harto de que no estés conmigo, etcétera. Si esa persona, mujer o hombre, te pide, el no creyente, te pide el divorcio o te pide la separación, acéptala, porque San Pablo dice, en este caso el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor no ha llamado a vivir, nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tu mujer de que vas a salvar a tu esposo? Pregunta San Pablo, ¿estás segura tu mujer de que vas a salvar a tu esposo no creyente? Que le vas a aguantar todo, porque aquí San Pablo te está diciendo, cuando habla de separarte, está diciéndote, cuidado, te puedes esclavizar. Aquí San Pablo habla de esclavizarte y ahorita vamos a ver por qué. ¿Y tu marido está seguro de que podrás salvar a tu esposa? Como San Pablo aquí dice, ¿estás seguro de que van a ser esclavos con ellos? ¿Por qué habla de la esclavitud? ¿Por qué nos habla de que seamos libres? Ojo, no está diciéndote, porque muchos aquí pueden malinterpretar la palabra de Dios como diciendo, bueno, si yo ya me casé con una no creyente o yo ya me casé con un no creyente, entonces yo sí puedo separarme. No, primer requisito para que tú puedas separarte, que esa persona que no es creyente te pida separarse de ti o te pide el divorcio. Solo así, porque si tú como católico o católica que eres creyente se lo pides, entonces tú estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque tú conoces que ese es tu cruz, tú conoces que ese es el camino que elegiste y entonces Dios ahí te puede reprender a ti porque va a decir, tú decías conocerme y no quisiste cargar tu cruz, tú lo elegiste, no te lo elegí yo. Entonces, por esa razón es que tienes que esperar a que el no creyente te pida el divorcio o la separación. Mientras tienes tú que aguantar hasta el final y seguir tratando de santificarlo. Por eso San Pablo dice más adelante, dice, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Es decir, en dado caso de que él o ella te pide el divorcio, entonces puedes dárselo. ¿Para qué? Para vivir en paz. Luego dice, la esposa creyente no están esclavizados. Es decir, en este caso, el esposo o la esposa creyente no estarían esclavizados, ¿sí? Porque pues obviamente tú ya te liberas, digamos, de esa parte, ¿no? De tratar de convencerle, de tratar de que lo santifiques. Y es que eso no está mal. Ojo, mucho cuidado. No está hablando de que si tú ya te casaste y quieren separarse, pues se pueden separar porque Dios los mandó a ser libres. Ojo, mucho cuidado. Cuando San Pablo habla de que la esposa creyente no está esclavizada, habla sobre todo para cuando te buscas a alguien no creyente. Cuando te buscas a alguien no creyente, como ya lo hemos venido diciendo ahorita, tú tienes que dedicarle más tiempo a esa persona que a Dios. ¿Para qué? Para que crea, para que se convierta, ¿sí o no? Es como cuando estabas soltero, soltera y servías a la iglesia y la gente iba para que se convirtiera. ¿Qué tienes que hacer? Dedicarle tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Por qué no crees por esto, por aquello? Darle cursos, precisamente por eso uno va, ¿no? Y aquí es donde Dios muestra eso, es decir, esclavizado, ¿por qué? Porque si tú te dedicabas, por ejemplo, al servicio a la iglesia y te encontraste a un esposo o esposa no creyente, ¿qué pasó? Te saliste del servicio, ¿para qué? Para tratar de ayudarle a tu marido, a tu esposa, para que se convirtiera.
Y entonces, por eso aquí dice el Señor que te estás como que esclavizando, porque, ¿por qué? Porque ya no le estás sirviendo a Dios completamente. No es que lo hayas dejado, pero sí, digamos, dejas hasta en un 80%, si no es que más, el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que atender a los hijos, tienes que atender al marido. Aquí es donde San Pablo habla de esa esclavitud, pero no es una esclavitud, digamos, que Dios no quiera que cargues, porque al final la cruz, esa es la cruz que tú tienes. ¿Sí? La de ser esclavo de tu esposo o de tu esposa. Y de alguna manera, si tú llevas bien la cruz, ante los ojos de Dios está bien. ¿Por qué? Porque esa es la cruz que tú decidiste cargar dentro del matrimonio. Entonces, no hay de que, como Dios me está diciendo que soy esclavo y me está llamando a la libertad, pues sabes qué, yo me caso, tengo a mis hijos y después me separo, porque Dios me llamó a la libertad. No, ojo, mucho cuidado, porque luego dice aquí, ¿estás seguro tu mujer que has de salvar a tu esposo y tu marido estás seguro que puedes salvar a tu esposa? Está diciendo aquí San Pablo. Muchas personas que también tratan de luchar por el matrimonio. Aquí el punto es, ¿estás seguro que vas a poder ayudarle o no? Decide, fíjate bien en eso, si él quiere o no quiere. Si no quiere, pues aquí lo que San Pablo dice, que lo ideal es que si él te llega, pero escúchame, si él te llega o ella te llega a pedir el divorcio o la separación, hazlo. Mientras, aguántale hasta el final. Y luego dice, fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. ¿Estabas circuncidado cuando fuiste llamado? No lo disimules. ¿No eras judío? No debes circuncidarte por el hecho de haber sido llamado, porque lo que importa no es haber sido circuncidado o no, sino observar los mandamientos de Dios. Y aquí San Pablo, con lo que nos está mostrando es, quédate como Dios te encontró, según la experiencia, es decir, tú agarraste, fuiste a un retiro y estabas casado y encontraste a Dios, quédate casado. Si tú estabas soltero o soltera cuando te encontró Dios y tocó tu corazón para ser converso, quédate soltero o soltera. Si tú estabas viudo o viuda cuando Dios tocó tu corazón, quédate viudo o viuda, porque eso es lo que dice San Pablo, es el consejo que él da. Y luego dice que cada uno pues permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado, eso es a lo que se refiere. La llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo, es decir, en el matrimonio, no te preocupes, pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. Y aquí San Pablo pareciera que está invitándote al divorcio, ¿no? A la separación. Ojo, mucho cuidado. Ya vimos las condiciones en las que San Pablo dice que se tiene que hacer eso. Es decir, si llega a haber inclusive violencia, golpes, allí en automático puedes conseguir la libertad de la que San Pablo te habla. ¿Por qué? Porque ya hay violencia, ya no hay diálogo, ya todos son golpes, ya son malos tratos, ya son malas habladas. Ahí es donde San Pablo, cuidado, donde San Pablo dice que puedes separarte o dejar de ser esclavo, es siempre y cuando se encuentren este tipo de condiciones o las que vamos a ver ya ahorita en la nulidad. Dice, el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un cooperador libre del Señor. Escuchen, dice, no te preocupes, pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. El que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un cooperador libre del Señor. Fíjate, siendo esclavo no es que esté mal, cooperas con el Señor. ¿Cómo? A través de los matrimonios santos, porque repito, de ti puede salir un papa, un cardenal, un arzobispo, un obispo, un sacerdote, un diácono, una religiosa. Y luego dice, dice, el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un cooperador libre del Señor, y el que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Aquí también, porque recordemos que el que es soltero, soltera, pues uno puede servir más al Señor, ¿no? A un 100%. ¿Por qué? Porque eres esclavo. ¿Por qué se dice que eres esclavo de Cristo? Porque le sirve solamente a Él. No hay nadie que te prohíba, no hay nadie que te diga dónde fuiste o a dónde vas, por qué no me dedicas tiempo a mí. Es decir, ni hijos, ni esposo o esposa tienes para que te impidan servirle al Señor a un 100%, ¿no? Por eso San Pablo da un consejo desde un principio donde dice, me gustaría que todos fueran como yo, ¿no? ¿Por qué? Porque así le podrían servir al Señor al 100%. Pues recordemos eso se va a dar en un momento si nosotros alcanzamos el reino de los cielos, siendo mujer o hombre casado, teniendo, es decir, habiéndose casado. Cuando llegues al reino de los cielos, si te fue bien en tu juicio particular y lo logras, allá vas a servirle al Señor a un 100%. Aquí pues
digamos, es una gracia de Dios. Casarte está bien, no casarte también está bien. Lo vamos a ver más adelante. Luego dice, ustedes han sido comprados a un precio muy alto, no se hagan esclavos de otros hombres. San Pablo aquí pareciera que es eso, ¿no? Lo que él nos invita es no te hagas esclavo, sírvele al Señor. Dice, por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios en el mismo estado en que se encontraba al ser llamado. Y esto es muy importante porque entonces ahí hay que respetar lo que San Pablo dice, viudo, viuda, soltero, soltera o casado, casada, quédate como Dios te encontró. Y luego dice, matrimonio y virginidad. Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor, pero los consejos que le doy son los de un hombre a quien el Señor en su bondad ha hecho digno del crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. Fíjate cómo San Pablo aquí dice, ¿no? A los solteros, solteras, es bueno vivir así, sobre todo a los que dice, bueno, aquí habla de los vírgenes, ¿no? De las personas vírgenes, como hombre o mujer, es bueno vivir aquí así. Miren, cuidado, habrá muchos solteros o solteras que no son vírgenes, ojo, para ellos es otro trato, también hay que tener mucho cuidado con esto. Para los vírgenes, hombres o mujeres, San Pablo se refiere a eso porque él era virgen. ¿Qué pasa con eso? Ahí entra el don del celibato, del que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, me parece, habla precisamente de ese don, ¿no? De los eunucos hechos por el reino de los cielos. Los eunucos hechos por el reino de los cielos son estas personas vírgenes, que se mantienen vírgenes como hombre o como mujer y que precisamente ellos pueden entrar, digamos, para el sacerdocio, ¿no? Porque probablemente su llamado es el sacerdocio para los varones y las mujeres para las religiosas, ¿no? Las monjitas. Entonces, muy importante que sepamos diferenciar eso. Los solteros y las solteras pueden ser no vírgenes y pueden estar solteros o solteras, pero para ellos es otro trato. Pueden ser laicos consagrados, ya seas mujer o hombre. Entonces, muy importante eso. Y luego dice, tienes obligaciones con una mujer, no intentes liberarte. Fíjate cómo aquí San Pablo dice, por eso les digo que cuando San Pablo habla de no mantenernos esclavos, no está a favor del divorcio, ni de que te separes, salvo los casos que mencionamos. Tienes obligaciones con una mujer, no intentes liberarte. Es decir, estás casado, tienes hijos y todo, no intentes liberarte, no te separes. No tienes obligaciones con una mujer, no busques esposa. Es decir, estás soltero o soltera, no busques el compromiso, no busques el esposo o la esposa. Dice, si te casas, no cometes pecado. Ojo, aquí San Pablo dice, si te casas, no cometes pecado, o sea, está bien. Y tampoco comete pecado el joven que se casa, pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Cuidado, aquí San Pablo está diciendo, fíjense, esto es algo que la Biblia menciona y que tal vez no es descriptiva, pero que les está diciendo todo lo que ya les estoy compartiendo yo. ¿Por qué? Dice, pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Habla San Pablo de la condición humana, es decir, el comportamiento del ser humano en el hombre y en la mujer. El simple comportamiento que tenemos por naturaleza debido al pecado original nos va a traer problemas porque va a traer nuestros defectos de carácter. Esos defectos de carácter son con los que tienes que lidiar tú como varón con tu esposa y tú como mujer con tu esposo. Eso es precisamente lo que San Pablo se refiere, es decir, pueden casarse, está bien, pero yo no se los recomiendo porque el simple hecho de la naturaleza humana, de tu comportamiento como hombre y como mujer, les va a traer problemas. Aquí San Pablo está hablando de que no va a haber matrimonios perfectos, de que en los matrimonios siempre va a haber problemas, de que en los matrimonios siempre va a haber conflictos, de que en los matrimonios siempre tienes que luchar tú por tu esposo o tu esposa sin separarte, porque los problemas los vas a tener siempre. Y eso es algo que luego no se enseña, por eso es importante que leamos Biblia. Y San Pablo dice, yo no te aconsejo porque por el simple comportamiento del hombre o de la mujer, tú vas a tener problemas. Y ya sobre eso tú decides, ¿quiero casarme aún así? Adelante, pídele al Señor aquí. Fíjense, aquí también hay una cosa muy importante, que cuando tú a pesar de todo esto, decíamos, ¿no? Si San Pablo dice, ¿sabes qué? Tú necesitas un hombre o una mujer porque no puedes contenerte, estás ardiendo por dentro. ¿Qué es lo aconsejable? Mucho cuidado, porque esto no es de burla. Aquí es, bueno, ¿sabes qué? Yo, Eddie,
no sé, a mí me gustaría una mujer, por ejemplo, ¿no? O yo, fulanita de tal, mujer, me gustaría un hombre para toda la vida, ok. ¿Qué es lo que se debe de hacer o qué debemos de hacer? Debemos ir ante el Santísimo y pedirle a nuestro Señor Jesús, Señor, si está en tu, ¿sabes qué? Yo quiero una pareja, yo quiero casarme, pero yo sé que va a haber problemas en mi matrimonio, porque la palabra de Dios es clara. Pero yo quiero que tú me mandes a la persona indicada, es decir, aún con esos problemas, aún con esos conflictos que llegue a tener, quiero que tú me mandes, que yo no escoja, que tú escojas la pareja perfecta para mí. Y cuando hablo de perfecta es, sí, perfecta, con esos problemas, con esas dificultades que vamos a pasar, pero cuando hablo de esa perfección es que aún con eso no nos separemos, no haya divorcio, no haya de que yo me quiera divorciar de él o que él de mí, o que de que él se quiera separar de mí o yo de él. Eso es algo bonito, ¿eh? Cuando tú le pides eso al Señor, el Señor te va a mandar a esa persona indicada. Y repito, no con la que no vas a tener ningún problema, con la que los vas a tener, pero con la que vas a poder salir adelante y con la que de la mano de Dios van a poder, ¿sabes qué? Como decía San Pablo, vamos a abstenernos de tener intimidad. ¿Qué te parece si ayunamos? ¿O qué te parece si hacemos oración por estas intenciones? Imagínate qué bonito sería que esa mujer de tu lado contrario o en tu caso mujer, del lado contrario un hombre, te pudiera entender y pudieran ser los dos de Cristo, ¿no? Que pudieran comprender, que fueran a misa, que fueran a adoración, que sirvieran inclusive dentro de la iglesia como matrimonio. Eso es lo que Dios quiere y lo que San Pablo, pues de aquí de alguna manera nos está diciendo, cuidado, aprendan a pedir, sepan qué van a pedir, sepan qué quieren ustedes de su vida, quieren el matrimonio, cuidado, porque el matrimonio es bueno, pero tiene estas complicaciones. ¿Quieres estar soltero? También aquí el punto es que no estés ardiendo por dentro, que puedas contenerte y que sobre todo, puedas junto con ello, cuidado, porque ahí también viene la soledad, ¿no? Aprender a vivir solos. ¿No te molesta? ¿Crees que puedes? Adelante. También es muy importante porque acuérdense que de la mano de Dios todo se puede. ¿Es difícil? Va a ser difícil, no va a ser fácil. Pero de la mano de Dios lo importante es que no vivamos con arrepentimientos de que, híjole, es que yo ya me casé y está bien difícil la situación y mejor me hubiera quedado soltero. O híjole, ¿sabes qué? Yo ya estoy grande y como ya estoy grande y estuve soltero, ahora quiero casarme y ya nadie me hace caso porque todas son unas jovencitas y yo ya estoy grande y pues como que empiezas a amargarte la vida. De eso no se trata, por eso es muy importante que aprendamos a tomar una decisión, qué queremos y que sobre todo ante el Santísimo pidamos a nuestro Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Que estés soltero y soltera y así te sirva? ¿O quieres que yo me case? Que a través de una familia también te sirva, porque a través de un matrimonio santo también sirves a la iglesia. Entonces, preguntarle al Señor, no hagamos nuestra voluntad, ve ante el Santísimo y dile, Señor, te pongo estos temas en diálogo contigo y te expongo estos temas y tú ayúdame. ¿Qué quieres tú de mí? Yo quiero esto, pero mi querer tal vez no sea el tuyo. ¿Qué quieres tú? Y sobre lo que tú quieras, ayúdame a conseguirlo. Ayúdame a discernir y a saber qué es lo que tú quieres de mí para que yo sirva así contigo. Entonces, eso hay que hacerlo ante el Santísimo. Bien, y luego dice, esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha cortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no hubieran adquirido nada, y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. Piensen que lo actual está pasando. Es decir, aquí San Pablo nos habla de la divina voluntad, ¿no? Es decir, despegarnos de todo lo que queremos, ¿no? De todas las cosas que finalmente vivimos. ¿Por qué? Porque él dice San Pablo, los tiempos se están acortando. Si tú sufres, vive como si no sufrieras. Es decir, aquí San Pablo está invitándote a que vivas en la divina voluntad, porque la divina voluntad es eso, aprender a cargar nuestra cruz, aprender a llevar y a vivir aquí en este mundo según las cosas que Dios quiere, según la voluntad de Dios, aunque eso nos cause dolor, tristeza, pero que no por ello estemos, digamos, aprendamos en la tristeza, en los sufrimientos, a estar alegres, a estar tranquilos, a estar serenos, a transmitir esa paz a los demás y que sobre todo sepamos, ¿no? Que esa voluntad de Dios finalmente también nos lleva pues al reino de los cielos. Y ojo, no todo el tiempo vas a tener sufrimientos. También hay tiempos de alegría, hay tiempos de felicidad.
todas las cosas que Dios te dé, sobre todo en estos tiempos, Dios dice, aprende a aceptar las cosas, las gracias que yo doy. Por ejemplo, un mensaje de Jesús Amarga, un mensaje profético, Jesús le decía, aprende a vivir las cosas buenas que yo doy, porque los santos anteriores, los San Padre Pío de Pietrelcina, etcétera, todos los santos que conocemos con anterioridad, ellos procuraban no aceptar las cosas buenas de Dios. Si Dios les mandaba algo bueno para que lo disfrutaran, ellos en ese sacrificio que hacían para no aceptarlo y para tratar de despegarse del mundo, lo hacían por la santificación, por la voluntad de Dios, por estar en divina voluntad. Pero hoy Dios nos invita a nosotros en estos últimos tiempos que aprendamos a tomar también las cosas buenas que Él nos da. Si Él te da algo para que disfrutes, aprovéchalo. No todo tiene que ser así como que con la cara triste y que los sufrimientos, porque Jesús sufrió, no. Jesús también aquí disfrutó de la vida. Cuando Jesús predicaba también tuvo sus momentos agradables con sus discípulos, con sus amigos, los tuvo con su mamá, con su papá San José, padre terrenal. Entonces, Jesús también disfrutó de las cosas que tuvo aquí en la tierra. Entonces aprendamos a esas dos cosas, a disfrutar de las cosas y aprender también a disfrutar cuando suframos. Dos cosas. Ahora, dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor, y eso es correcto, porque tenemos tiempo para Él, y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. Y eso también es correcto, ¿no? Porque si tú te casas, pues obviamente ya te preocupas más que por la familia, que por la esposa, que por el marido, que no me vaya a engañar o que ya sea de cualquier lado, ¿no? O sabes que necesito lavarle lavar la ropa a mis hijos, hacer el quehacer, necesito yo irme a trabajar para darle lo mejor a mis hijos, que ya viene su cumpleaños, que ya vienen regalo de reyes, etcétera, ¿no? Cosas que inclusive ya son del mundo o que necesidades básicas, su comida, su ropa. Y entonces, como dice aquí San Pablo, ya no te preocupas de las cosas de Dios, sino de agradarle a tu familia. Y eso es correcto, ¿no? Aquí creo que San Pablo simplemente nos describe lo que vivimos en la actualidad. Y luego dice, de igual manera la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio al Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que las casadas se preocupan de las cosas del mundo y del agradar a su esposo, lo que ya dijimos. Y luego dice, si uno se siente intranquilo por su hija, que está ya entrando en años, y si piensa que es mejor casarla, haga lo que parezca, pues no comete pecado. Es decir, aquí hablamos un poquito más del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando los padres, pues sí, como que trataban de decir, bueno, ¿sabes qué, hija? Ya tienes la edad suficiente para tener este marido, pues cásate, ¿no? Y como que los papás obligaban un poquito más antes a las mujeres. Ahora actualmente pues no, ya hay más libertad, ya la mujer decide si quiere casar o no, ya no le importa tanto la opinión de los padres, que hasta cierto punto está mal también porque debemos de honrar al padre y a la madre haciéndole caso a los consejos que ellos nos dan, siempre y cuando eso no nos prive de nuestra libertad, ¿no? No se metan con nuestro albedrío. Entonces, ojo. Bueno, aquí San Pablo lo que prácticamente dice es, si tú como mujer te quieres casar, está bien, o si tus papás quieren que te cases, también está bien. Y luego dice, pero puede ser que otro, es decir, otro padre, se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la virgen. Este obra mejor. Es decir, aquí San Pablo también dice, bueno, si tu papá o tu mamá te están cuidando y te dicen, mi hijo, ¿sabes qué? Busca, bueno, es decir, cuando hablo de cuidarte es que no sea a través de la esclavitud, que no priven de tu libertad, que simplemente esto sea por decisión propia del hombre o de la mujer, ¿no? Si quiere mantenerse sin un novio, sin una novia, sin su pareja, pues adelante. Por eso San Pablo dice, si tu papá también te dice, ¿sabes qué, mijo? Me gustaría que fueras al seminario, ¿sabes qué? Me gustaría que entraras pues igual, ¿no? A este convento, ¿no? Para que tú vayas preparándote como mujer, hombre, y vayas viendo si tu vocación tal vez es irte de religiosa o servirle al Señor como sacerdote, pues cualquiera de las dos cosas está bien. Y San Pablo dice que el que obra mejor es el que mantiene virgen a su hijo o a su hija para que algún día vaya a ser sacerdote. Pero repito, no por esto, ojo, no por esto manden ustedes a sus hijos, digamos que a la fuerza. ¿Por qué? Esto también se debe de pedir a través de la oración. Tú como padre o madre, ¿por qué?
porque hay personas, y a mí me ha tocado ver, que me dijeron, es que a mí mi papá me metió forzosamente en el seminario, y empiezan a agarrarle un rencor y un odio a Dios, porque su vocación no era esa. Estudiaron un tiempo y después se salieron porque ni siquiera fueron considerados para ser ordenados y se frustran. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Por eso es importante que al Señor se lo pidas, y que además el mismo niño va a sentir esa necesidad de decir, bueno, hay niños que tienen que le dicen al padre, papá, yo quisiera ser sacerdote, o mamá, yo quisiera ser religiosa. Si eso lo dice un hijo, entonces ahí sí puedes ayudar, puedes tú agarrar y decir, bueno, vamos a meterte al seminario. ¿Para qué? Para que te prepares, porque aparte es el querer del niño, y en ese querer está la voluntad de Dios. Dios habló a través de tu hijo para que él dijera, mamá, yo quiero ser sacerdote, papá, yo quiero ser sacerdote. Están buscando tu apoyo, y muchas veces el machismo actualmente hace que el padre diga, no, ¿cómo vas a ser sacerdote? Y el machismo entra en el varón o en la mujer inclusive, bueno, en la mujer casi no se da, pero más en el varón, y entonces cortan la vocación que Dios quería para el niño. Mucho cuidado, porque Dios te va a pedir cuentas de eso también. Y pues bueno, vamos a terminar. Dice, así pues, el que la casa obra bien, y el que no la casa obra mejor. La mujer está ligada a su marido mientras éste vive, pero si se muere queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí San Pablo concluye, ¿no?, con estas palabras, diciendo que para el que quiera casarse está bien, el que no también. Si se muere tu marido, en este caso del viudo o la viuda, puedes casarte si así lo deseas, siempre y cuando tu matrimonio sea cristiano. Repito, las condiciones para que puedas, pues obviamente casarte, es que esa otra persona no esté casado por la iglesia. Entonces, mucho cuidado con eso. Si no está casado o casada por la iglesia y ya tuvo otra familia por allá, pero también se separó y se juntó contigo, pueden casarse. Eso también está bien, pero bueno, yo en lo personal, y es una opinión personal mía, no la comparto mucho. Por eso yo también comparto lo de San Pablo. Mejor quédate así, ya viudo o viuda. ¿Por qué? Porque de repente se arma ahí un lío. Ya hay familia, ya hay tres familias: la familia por parte paterna, la familia por parte materna, más los hijos que ustedes dos como tercer familia hagan, y entonces eso daña mucho a los hijos. Yo en lo personal tampoco comparto eso por eso, porque se daña a los hijos, de que es que tengo medios hermanos, medias hermanas, y después por eso los hijos pues tienen varias parejas, ¿no? O tienen varios, también hacen lo mismo que el padre. Ah, pues si mi papá o mi mamá tuvieron más hijos con otras parejas, entonces eso está bien. Y si yo el día de mañana la riego y empiezo a meterme con una y con otra, pues no pasa nada porque mis papás lo hicieron. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo no comparto eso, pero yo soy de la idea que te quedes así, y que bueno, habrá casos especiales donde, pero son muy pocos donde realmente ese tipo de situaciones pues sí fructifiquen algo bueno, muy pocos, pero bueno, repito, aquí solo eso pasa cuando tú estás de la mano de Dios. Si Dios te pone esa persona indicada, ahí es donde sí va a florecer, digamos, ese matrimonio. Y pues bueno, solamente por último, lo que les mencionaba, ¿en qué casos podemos anular los matrimonios? Vamos a dar los casos precisamente porque pues es importante que sepan en qué casos tú puedes llevar ante tribunal eclesial tu divorcio. Solamente se puede dar la nulidad en estos casos: impotencia. Cuando tú como hombre o mujer no puedes tener hijos, ¿sí? Entonces en ese caso, si eres impotente, pues cuidado, porque la mujer sí te puede pedir el divorcio ante la iglesia. ¿Por qué? Porque no puedes tener hijos. Y eso se dice desde un principio, porque también, ¿qué pasa? Tal vez te casaste y no le compartiste eso a tu mujer porque la querías mucho o lo querías mucho, y ya cuando ya cuando se casaron, pues se dio cuenta la mujer o el hombre que le engañaste o le engañaste. Entonces en automático ahí se da la nulidad, porque tú engañaste a tu pareja diciéndole que podías y al final no podías. Entonces, cuidado, eso sí se puede hacer. Puede haber nulidad ahí. Casados vueltos a casar, también en este caso se puede dar la nulidad del el matrimonio. Es decir, ¿a qué se refiere casados vueltos a casar? Que por ejemplo yo Eddie, ya me casé, pero me fui por ejemplo a otro país, Canadá o Estados Unidos, y entonces allá me quise volver a casar.
En ese caso, puede que la diócesis o el lugar donde yo vaya a casarme, pues como digamos no está todo tan conectado vía en línea como los bancos, pues tardan más en saber si yo ya me casé o no, y entonces me dan un papel, me dan mi papel de matrimonio. Yo engañé a mi mujer de allá y le dije que no estaba casado cuando sí, y después esta persona se llega a dar cuenta, ¿no? Que sí estuve casado. Entonces ahí se puede dar esa situación también, ¿no? Porque no puede haber, digamos, dos casamientos en la Iglesia Católica. Solamente el matrimonio es una vez y es para siempre. Después, consanguinidad. La consanguinidad, ¿a qué se refiere? Que, por ejemplo, si tú te casaste con tu primo, con tu prima, con tu hermano, con tu hermana, todos estos casos de incesto que ya vimos hace 2 videos y que te invito a verlos, Levítico capítulo 18, 19 y 20, si tú te casaste en alguno de esos casos que son de consanguinidad, con la tía, el tío, el primo, la prima, cuñado o cuñada, siempre y cuando ellos vivan todavía, entonces bueno, más bien tu hermano o la esposa, vaya, tu cuñado, en este caso tu hermana, viva, entonces allí no se puede. Habrá algunos casos donde se podrá, siempre y cuando, digamos, haya quedado viuda o viuda, o viudo, perdón. Pero si viven y tú te metiste con tu cuñado o tu cuñada y tu hermana y tu hermano están allí, entonces cuidado, porque eso ya es ahí ya te pasaste de listo, ¿no? O de lista. Pero entonces, para ese tipo de casos también se puede dar la nulidad. ¿Qué más? En el rapto, si te casan, digamos que te raptaron, te secuestraron o te obligaron a casarte, entonces también allí puede haber nulidad de matrimonio. Eh, ¿Qué más? En el orden sagrado, es decir, si tú eres, digamos, aquí está hablando sobre todo, ¿no? De los sacerdotes casados. Aquí también hay nulidad. En la disparidad de cultos, obviamente, lo que habíamos dicho con San Pablo, sobre todo los no católicos, ¿no? Pero bueno, aquí yo en lo personal, repito, esto yo no lo comparto tanto porque no debería de haber divorcio. Finalmente es esto. La otra es crimen, antes de que explique lo demás, el crimen. Si tú mataste a la pareja de otro para casarte con él, porque sabes que como era mi mejor amigo de la escuela o como era un amigo y sabía que yo quería con esa mujer o con ese hombre y él me lo ganó, entonces ahora lo voy a matar, le voy a dar veneno, lo voy a envenenar, le voy a hacer lo que sea o lo voy a mandar a matar. Si lo logro, entonces como ya lo maté, ahora yo voy y conquisto a esa persona que me gustaba. Si eso pasó también y se llega a enterar la pareja que tú mandaste a matar a su esposo o a su esposa, también puede haber nulidad de matrimonio. Entonces, estos son los casos en los que puede haber nulidad de matrimonio o en el caso también de que sean, digamos, del mismo, de la bandera multicolor. Hombre, en el caso de que, por ejemplo, él te diga, no, yo sí soy bien hombre, pero cuando ya te casaste resulta que tuvo tendencias hacia el otro género, hacia la misma pareja, entonces cuidado, porque entonces ahí también te engañó y sobre eso también puede haber nulidad de matrimonio. Entonces ahora sí, ¿por qué yo no comparto las nulidades o los divorcios? Porque para mí son esos, ¿no? Recuerden que la iglesia no divorcia, pero sí hace nulo el matrimonio. Aún así para mí eso es como un sinónimo que finalmente vino a través de todos, pues finalmente esto viene de los pecados, pero también de la masonería eclesial. Yo no comparto eso porque nuestro Señor Jesús nos creó hombre y mujer desde un principio. Por eso dijo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y los dos forman una sola carne. Entonces, ¿qué quiere darnos a entender aquí nuestro Señor? Que tu matrimonio va a ser para siempre. Adán y Eva tuvieron problemas. ¿Tú crees que Adán no le reclamaba a Eva de por qué comió el fruto prohibido cuando Dios le dio la orden que no? ¿Por qué se dejó engañar por la serpiente? Claro que sí, tuvieron problemas y sin embargo nunca se separaron, terminaron su vida juntos. Entonces eso es a lo que yo quiero llegar, que finalmente ese tipo de matrimonios con problemas y con lo que sea deben de terminar juntos. No debería de haber nulidad de matrimonio ni debería de existir el divorcio. Ninguna de las dos debería existir, pero existe debido a los engaños, a las mentiras, que son finalmente mandamientos de Dios. Y eso está mal porque al final de cuentas hacemos mal, tanto te haces daño a ti como varón o como mujer y haces daño a tus hijos, porque ellos van a crecer pensando que eso que hiciste es correcto. Y por eso actualmente llegamos hoy en día de que los matrimonios se están acabando. ¿Por qué? Porque las mismas prácticas y ejemplos de los padres
pues dan a entender eso. Entonces, en lo personal es la opinión que yo doy. Espero que te haya gustado el video. Si hay alguna aclaración, alguna duda, lo seguiremos viendo para un próximo video. Repito, para los casos de incesto, sobre todo de actos o de prácticas que no se pueden dar en el matrimonio, ya tenemos los dos videos pasados para que vayas a verlo. Y pues bueno, de mi parte es todo. Nos vemos para un próximo video. Que Dios te bendiga.